De pies, queremos en esta noche pues redimir el tiempo. El clima está un poquito difícil afuera, así que vamos a la palabra de Dios, amados. Si usted puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Feliz Navidad a todos los hermanos, amén, a todas las familias, de parte de la familia Ríos y de parte de la iglesia. Excusamos a mi esposa. Chris llevó a Shirley al aeropuerto y ella fue a recogerla porque la atrasaron el vuelo 2 días a causa de la tormenta de nieve que hay en Lubbock, Texas. Y también después del servicio tenemos que orar por la familia Beltrán, que ellos están en Colorado, iban a bajar, pero me imagino que están encontrando tiempo malo, así que vamos a orar por ellos para que Dios les cuide, amén. Y el tiempo afuera suena malo, ¿verdad que sí? Hay tormenta, pero la Biblia dice que el que mira las nubes no ciega, amén. Si por las nubes no hubiéramos venido en esta noche, no hubiésemos tenido el privilegio de adorar y bendecir el nombre de aquel que se lo merece, amén. Gloria a Dios. Josué capítulo 7, versículo 2, amados hermanos, y con un amén, pero bien grande, amén. Y usted me va a hacer saber que tiene el versículo. Josué capítulo 7, versículo 2, a la letra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Señor amado, en esta preciosa noche te adoramos, te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra. Te pedimos, Señor, que tú ministres a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, y que producto de esa palabra nuestros corazones sean redargüidos y convictos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios mío, a tomarla, Dios mío, en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestra vida práctica, no solo hoy, no solo mañana, sino todos los días de nuestra vida.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, amados. La mayoría de nosotros conocemos esta historia en el pueblo de Israel. Dios hizo una grande promesa al pueblo de Israel. Y la promesa de Israel, el descanso de Israel, iba a ser Canaán. Pero antes de que Israel pudiese poseer la tierra de Canaán, Dios había establecido algunos principios en el libro de Deuteronomio antes de que ellos pudieran tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora, cuando leemos el capítulo 1 del libro de Josué, amado hermano, usted va a ver en el capítulo 1 del libro de Josué la forma tan sobrenatural en la cual Dios permite que Israel tome y conquiste los muros de Jericó. Ninguno de nosotros, amados hermanos, fuera frente a unas murallas para derribarlas con una trompeta, ni con un saxofón, ¿verdad que sí, amados hermanos? Sino que nosotros haríamos todo lo posible por hacer caer las murallas de una forma que tuviera sentido para el ser humano. Mas, sin embargo, cuando Dios le da a Israel a Jericó, Dios los bendice, solo le da una instrucción: ustedes van a rodear en las murallas de Jericó por 7 días. Cada día ustedes van a adorar a Dios. El altar, el arca del pacto va a ir frente a ustedes y ustedes van a seguir a los sacerdotes en adoración a Dios. Pero el 7º día van a dar 6 vueltas más y van a comenzar a gritar y adorar a Dios y a proclamar su nombre. Y es a través de esta obediencia del pueblo de Israel que los muros de Jericó caen sobrenaturalmente. Amados hermanos, bien importante esto, en el capítulo 6 del libro de Josué, antes de Israel volver a conquistar otro pueblo de Canaán, Dios le dice: recuerden esto, tienen que asegurarse de que entiendan que toda Canaán es anatema. Toda Canaán es maldito. Todos los pueblos de estas naciones a quienes ustedes van a conquistar son malditos. No puede haber una mezcla entre ellos y ustedes. Y Dios les recuerda al pueblo de Israel que cuando ellos sigan conquistando los demás pueblos y las demás naciones de Canaán, tenían que asegurarse que destruyeran todo lo que existía y que no podían tomar nada para sí. ¿Por qué razón? Porque toda esa nación pagana estaba consagrada a un Dios que no era el verdadero Dios. Ahora, vemos, amados hermanos, que Israel conquista con mano fuerte y mano poderosa y sobrenatural las murallas de Jericó. Una grande victoria al pueblo de Israel. Tanto era el impacto del pueblo de Israel con las demás naciones, que las demás naciones, cuando escuchaban que este pueblo estaba en el desierto, ellos temían grandemente ante ¿qué? La posibilidad de que Israel pudiese atacar sus tierras. La misma Rahab, que fue el instrumento que Dios utilizó para poder ayudar a los israelitas a conquistar a Canaán. Ella dice: el pueblo de Canaán te está temiendo. Ellos están temblando ante la presencia de un pueblito pequeño que está en el desierto. Mire qué grande es Dios. Ahora, cuando Israel conquista Jericó, se olvidaron de algunas cosas. Una de ellas, se olvidaron de que la toma de Jericó no dependió de ellos, sino de Dios. Que ellos lo que conquistaron, la victoria que tuvieron, no era porque ellos eran un ejército fuerte, ni un ejército grande, sino que el Dios de ellos era el Dios grande y el Dios fuerte. Pero ellos se olvidaron de eso. ¿Y cómo lo podemos ver? En los momentos más peligrosos de Israel, ellos quedaron inflados.
escúcheme bien, quedaron inflados. Muchas veces algunas personas experimentan un cierto grado de victoria y en lugar de atribuirle a Dios la razón para la obtención de esa victoria, se inflan. Dicen amén, amados hermanos. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué sabemos que Israel ahora estaba embriagado de una victoria que los hizo perder el enfoque? Porque ahora no consultan a Dios para conquistar a Ai, sino que ellos establecen su propia estrategia sin esperar las instrucciones de Dios. Nótese esto, amados hermanos, que cuando Israel conquistó a Jericó y se derrumbaron las murallas, fue Dios el que le dio la orden de marcha. Fue Dios el que le dio el procedimiento exacto. Fue Dios el que le dio las instrucciones específicas para esta victoria. Pero ahora les toca conquistar a Ai y no buscan la voz de Dios. No oran a Dios y le dicen, Señor, ¿cómo lo hacemos? Sino que ellos inmediatamente comenzaron a ver la capacidad de ellos y se sintieron que por ellos ser más grande que Ai, no había problema. ¿Cuántos adoran a Dios, amados hermanos? Y muchas veces las victorias de muchas personas, el éxito de muchas personas, en lugar de humillarlos a ser más dependientes de Dios, los infla y los hincha como si la victoria del hombre procediera del hombre y no de Dios. Ahora, Dios le advierte a Israel sobre el anatema. Y cuando miramos ahora la historia de Israel en el capítulo 7, habían pocos hombres, la ciudad de Ai era muy pequeña y ellos dicen, vienen los espías y dicen, ¿sabes qué? No molestes al pueblo, Josué, no tienes que llevar a todo el pueblo, a todo el ejército a conquistar a Ai, con que usted envíe 1,000 o 2,000 o 3,000 personas a conquistar a Ai, eso es suficiente. Y dice la Biblia que Josué mandó a 3,000 soldados de Israel a conquistar a Ai, que era un pueblo sumamente pequeño, pero en lugar, escúcheme bien, de ellos poder tener victoria sobre Ai, los de Ai, el ejército de Ai, resiste la batalla, resiste la guerra y termina Israel huyendo de la nación más pequeña de Canaán. Huyendo de la nación más pequeña de Canaán. Y ahora vemos aquí, amados hermanos, a Josué orando a Dios y tratando de ver por qué razón, si Dios le dio a Israel la victoria sobre Jericó, que era una imposibilidad, ¿por qué ahora Dios no estuvo con ellos para conquistar a Ai, que era un pueblo mucho más pequeño? ¿Verdad que sí, amados hermanos? Esta experiencia mala redujo a Josué a ponerse a orar, a inclinar su rostro junto con los sacerdotes de Israel con el propósito de buscar una respuesta de parte de Dios por el fracaso del pueblo de Israel. Ahora miren esto, amados hermanos. Dios mismo se encarga de decirle a Josué por qué razón Israel había experimentado una derrota de parte del pueblo más pequeño que era Ai. Dios le dice, hay anatema en medio del pueblo. Amén. Hay anatema en medio del pueblo. Ahora, la palabra anatema significa maldición. Escúcheme bien esto, amados hermanos. La idea de la palabra anatema, lo cual no hay una palabra en el hebreo para la palabra anatema, sino que la única palabra que se puede deducir de la palabra anatema es maldición. Presenta la idea, escúcheme bien, presenta la idea de que viene de la perspectiva de cualquier ofrenda pagana que no se podía mezclar con la ofrenda religiosa de Israel. De manera que anatema era una contaminación religiosa que resultaba en una contaminación espiritual cuando el pueblo de Israel se vinculaba
con otra nación y adoptaba sus artículos o adoptaba su método de adoración. De manera que cualquier vínculo pagano contrarrestaba y corrompía a Israel, tornándose ahora en inmunda. Escúcheme bien, cuando Israel hacía lo contrario a los ojos de Dios y desobedecía a Dios, tomando y siendo partícipe de cualquier actividad originada por el paganismo, Israel se corrompía. Amén. Y esto es un principio que tenemos que entender. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque cuando el creyente adopta para sí cualquier práctica o hace cualquier cosa que la Biblia de Dios lo llama pecado, entonces no importa los actos religiosos que podamos hacer, estamos contaminados. Dicen amén, amados hermanos. Esto es sumamente importante. Hay anatema, hay corrupción. ¿Por qué? Porque se ha perdido la pureza de la santidad que Dios ha establecido. Hay un ejemplo bíblico por ahí donde dicen, si usted le echa una gota de agua pura a un vaso de agua contaminada, ¿se purifica el vaso? ¿Verdad que no? Aunque usted le ponga una gotita de religiosidad, de santidad, de oración a un vaso que está contaminado, no se contamina. Pero si usted toma una gota de agua contaminada a un galón de agua pura y le echa la gotita de agua contaminada al galón de agua pura, ¿se contamina el agua? ¿Por qué razón? Porque un poquito de pecado se torna ¿en qué? En una corrupción. De esto era que Dios quería librar al pueblo de Israel. El que Israel adoptara el pecado y las prácticas paganas, incluyendo o permitiendo que éstas se introdujeran en el pueblo de Israel. De manera que presenta una idea de lo profano y pagano incorporándose en lo que ya es santo. Escúcheme bien esto, amados hermanos. Lo puro no sale de lo inmundo. Amén. Sino que Dios es un Dios puro y Dios busca la santidad de un pueblo que Él ha santificado. ¿Cuánto dicen amén, amados hermanos? Ahora, se presenta aquí la idea de mantener lo profano separado de lo santo, lo pecaminoso separado de la justicia, lo puro separado de lo inmundo, el error separado de la verdad, la luz separada de las tinieblas. Era entonces el propósito de Dios que no se mezclara lo pagano con lo divino, y la orden de Dios era prohibir cualquier cosa pagana con el propósito de mantener al pueblo de Israel totalmente puro. Cuando hay anatema, hay contaminación. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y cuando hay anatema, entonces está bajo la maldición de Dios. En este momento, el pueblo de Israel, a quien Dios había con mano fuerte y poderosa libertado de Canaán, dándole la victoria, cayéndose las murallas de Jericó, ahora un pueblo que había experimentado una grande victoria, lo vemos ahora bajo maldición. Bajo maldición. Porque el pecado causa, ¿verdad que sí? Maldición, causa problemas en la vida del corazón del hombre. Ahora, miren esto. La historia de Israel nos enseña muchos principios de Dios que Dios, escúcheme bien, no pasa por alto. Dice la verdad, amados hermanos. Dios no pasa por alto sus principios. Estos principios son importantes para todo aquel creyente que espera una promesa o una bendición de parte de Dios. Ninguna bendición ni ninguna promesa se hace una realidad en la vida del creyente hasta tanto no entienda y se adhiera de los principios establecidos por la palabra de Dios. Dice el amén. ¿Quería Dios que Israel disfrutara Canaán? Claro que sí. Era una tierra que fluía, ¿qué? Leche y miel.
era el lugar de descanso para Israel después de 40 años de peregrinaje. Era la promesa óptima del pueblo de Israel, amados hermanos, Canaán. Tanto así que Dios, amados hermanos, utiliza la entrada de Canaán como tipo de Cristo, que es que nuestro descanso permanente. De manera que Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Dios quería, amados hermanos, aleluya, cumplir su promesa con el pueblo de Israel. Pero ninguna promesa de parte de Dios puede ser cumplida hasta tanto los principios bíblicos no sean aceptados y seguidos. Dicen amén, amados hermanos. Ahora, cuando hablamos de principio bíblico, escúchame bien. Cuando hablamos de principio bíblico, es una base moral sobre el cual el funcionamiento de las cosas operan conforme a su diseño específico. Voy a repetir esto, ¿ok? Un principio es una base moral sobre el cual el funcionamiento de las cosas operan conforme a su diseño específico. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que yo le dé al hermano Cárcamo una semilla de aguacate. Y yo le digo al hermano Cárcamo, vaya y siémbrala. Y que el hermano Cárcamo diga, ay, pues yo quiero papaya. Y va y siembra la semilla de aguacate en la tierra, esperando una papaya. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay un principio que no se puede violar. ¿Cuál es el principio? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De manera que nadie puede sembrar una semilla de aguacate con la esperanza de que le dé una papaya. ¿Por qué? Porque desde el principio lo que sembró no fue una semilla de papaya, sino fue una semilla de aguacate. Entonces, eso respeta el principio de que de lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Es un principio de la vida. Dicen amén, amados hermanos. Ahora, toda verdad física también es una verdad espiritual. Dicen amén, amados hermanos. Toda verdad física también es una verdad espiritual. Porque si tú siembras para la carne, no vas a cosechar una vida del espíritu. Amén. Si usted siembra en tu vida espiritual, amados hermanos, en las cosas de Dios, no vas a cosechar ¿qué? Los efectos de la carne. De manera que lo físico se torna espiritual cuando se establece un principio que no puede ser abrogado, no puede ser cancelado. Dicen amén, amados hermanos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque la obediencia es un principio que no puede ser cancelado o ignorado esperando un retorno positivo. ¿Dicen amén? Aleluya. La obediencia es un principio operante que trae buenos resultados. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La obediencia es un principio por el cual se garantiza la obtención de una promesa de bendición. La obediencia a Dios. ¿Dicen amén? Ahora, no estoy hablando de la salvación. No estoy hablando de la salvación. Porque si por la salvación fuera, todos ustedes estuvieran ardiendo en fuego ahora mismo. Usted no hizo nada para ser salvo, sino que tuvo fe en Jesucristo. Y esa fe salvadora, ¿verdad que sí? Aunque tú te merecías el castigo y usted era un buen cabezón o un buen desobediente, el resultado es que la gracia de Cristo perdonó tus pecados. Y aunque tú eras pecador, Cristo tuvo misericordia de ti y te salvó. Amén. Pero a lo que respecta a las promesas de bendición de Dios, ninguna se recibe ignorando el principio de la obediencia. Dice amén alguien en esta noche. ¿Por qué razón esto es importante? Porque muchas veces estamos esperando que Dios cumpla su promesa de bendición para su hogar, cuando en su hogar usted no está siguiendo el principio de obediencia que garantiza la obtención de la promesa. Dice amén, amados hermanos. Esto es importante.
Deuteronomio 28:9. Mira lo que Dios dice a Israel. Dice, Deuteronomio 28:9 dice: confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Ahora mira lo que dice: cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Ven ahí, amados hermanos, dice: confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. En otras palabras, como Dios te ha prometido, así Dios va a hacer. Pero cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Ahora, en el mismo capítulo donde Dios garantiza el cumplimiento de su promesa de bendición, también Dios promete otra cosa. Mira lo que Dios promete: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, versículo 15, y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y que alcanzarán. En el mismo capítulo Dios dice: si tú obedeces vas a ser bendito. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 15 dice: pero si tú obedeces no vas a poder disfrutar de las promesas de bendición, sino que vas a ser ¿qué? Causa de maldición a Dios. De manera que escúchame bien, joven, escúchame bien, dama, amado hermano, en esta noche, a lo que respecta a tu hogar, tu vida personal, tu vida secular, tu vida en el diario vivir, las bendiciones de Dios son acondicionadas ¿a qué? A tu obediencia a Él, porque es un principio que no se puede quebrantar y no se puede ignorar. Dice la amén, amados hermanos, en esta noche. Ahora, muchos dirán: hermano Ríos, usted tomó del Antiguo Testamento. Y nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y usted está totalmente correcto. No estamos bajo la gracia, por bajo la ley. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibiréis la promesa. Dice la amén, amados hermanos. Por eso yo quiero hacer la distinción entre la salvación y las bendiciones de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos sido salvos, no porque hayamos sido obedientes. Eso es gracia. Dice amén. Si por su obediencia usted hubiese obtenido la salvación, ya no es por gracia, ya no es por gracia, sino por obra. Mas, sin embargo, la salvación la hemos recibido no por obras para que nadie se gloríe, sino absolutamente por gracia. Pero la obtención de las promesas y el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios para tu vida no va a ser una realidad sin la obediencia a Dios. Dicen amén, amados hermanos. Y la razón por la cual estoy predicando esto después de Navidad no es para bajarles el entusiasmo de Santa Claus. Amén. Sino para poder fortalecer en usted un principio que es necesario para que usted comience a experimentar victoria en su vida en las áreas donde actualmente usted pudiera estar experimentando fracasos constantes. ¿Cuántos adoran a Dios? Todo principio, escúcheme, es enseñado y establecido por teoría. ¿Qué? Aquí nosotros hablamos y damos estudios bíblicos de la obediencia. Y yo puedo hablar de la obediencia día y noche. Y muchos de nosotros pudiéramos, amén, muchos de ustedes pudieran pararse aquí y predicar mejor que yo sobre la obediencia. Nosotros enseñamos principios, enseñamos la palabra de Dios. Más sin embargo, escúcheme bien, por más que yo enseñe, por más que nosotros prediquemos, por más que usted escuche mensajes, la mayoría de nosotros tenemos mucho conocimiento. Escúcheme bien, y el principio es enseñado y establecido por la enseñanza, pero es confirmado solo por la experiencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De manera que
Amén. Lo que yo enseño usted lo puede memorizar, repetirlo de memoria, saberlo como lo sabía Israel. Nótese esto, que estoy hablando de un pueblo que desde los 12 años se tomaban a los hombres en ese pueblo y se les enseñaba la ley. Todos los días, 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 todos los días se enseñaba la ley. Mas sin embargo, cuando se trata, amados hermanos, del cumplimiento del conocimiento que ellos tenían, los principios solo se pueden confirmar a través de la experiencia. ¿Cuántos dicen amén? Y en la experiencia, escúcheme bien, es la experiencia la que exalta y bendice la verdad que Dios ha establecido en su palabra. ¿No han tenido usted un hijo, una hija o una persona que no es obediente? Pero cuando comienza a experimentar los tropiezos de la vida, dicen, mami y papi tenían razón. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Mami y papi tenían razón. De manera que ¿quién queda exaltado en la experiencia de una persona que está pasando por vicisitudes en la vida? ¿Quién queda exaltado? Aquel que le enseñó los principios. ¿Cuántos dicen amén? De manera que, escúcheme, su experiencia, sea buena o sea mala, es solo la confirmación de aquel que estableció el principio desde antes de la fundación del mundo. Y tanto tus fracasos o tus victorias son un testimonio de que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es cierto, que Dios es veraz, que lo que su palabra dice es inconmovible y se cumple en la vida del ser humano. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios por eso? Amén. Ahora, yo quiero que usted por 2 minutos, no, 2 minutos es mucho, no hay tiempo, 30 segundos, analice todas sus experiencias, buenas o malas. Analice todas sus experiencias, buenas o malas. Y usted va a poder reflexionar que todas tus buenas experiencias vinieron, escúcheme, por la obediencia a ciertos principios. Por la obediencia a ciertos principios. Pero también usted va a recordar que muchas de sus malas experiencias vinieron por querer doblegar o dañar ciertos principios establecidos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si usted recuerda, si hace usted un examen breve de su vida y se pone a reflexionar, la mayoría de los golpes de la vida se lo dio la desobediencia. ¿Dicen amén? ¿O solo a mí? ¿Verdad que sí? Que todos pudiéramos dar fe de esto. Que hay algunos embates de la vida y luchas y circunstancias que usted pasó que no vinieron sin advertencia, que alguien le advirtió sobre eso, que alguien lo trató de precaver respecto a no caminar ese camino, que alguien sí le dijo algo. Amados hermanos, si miramos las buenas o malas experiencias de nuestra vida, podemos deducir, amados hermanos, que sean buenas las experiencias o malas las experiencias, si hubieses caminado por el camino de la obediencia, te hubieses ahorrado muchos de los dolores de cabeza que hoy estamos pasando. Amén. Dicen amén, amados hermanos. Esto es bien importante, bien importante. Ahora vemos a Josué orando a Dios. A Josué orando a Dios. Y me gusta porque Josué dice algo y dice, Señor, el pueblo acaba de sufrir una derrota. ¿Qué va a ser de tu nombre? ¿Qué va a ser de tu nombre ahora? Tú vas a permitir que tu nombre sea manchado ante las demás naciones por la humillación por la cual nosotros hemos acabado de pasar. Aquí Josué está haciendo una apelación sin fundamento. ¿Por qué razón? Porque Dios está interesado en glorificar su nombre
a través de un principio inquebrantable y no solo por la confesión o proclamación verbal de una persona. Amén. En otras palabras, amados hermanos, Dios es más glorificado no con lo que tú dices, sino como tú vives. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Porque acá en la iglesia, ay Señor, qué lindo tú eres. No hay nadie como tú, mi Señor. Tú eres el mero mero del mero mero del mero mero y lo más grande, Señor. Esas proclamaciones verbales del nombre de Dios no son nada si en nuestra vida práctica estamos quebrantando el principio que Dios ha establecido. Amén. Entonces vemos a Josué queriendo defender el nombre de Dios, no entendiendo Josué que si Israel tuvo una victoria en Jericó, era entonces importante entender que el mismo Dios que lo bendijo en Jericó lo iba a bendecir en Ai. Pero si no lo bendijo en lo que el pueblo esperaba, entonces no fue que Dios se quedó dormido. No fue que Dios quería más adoración, sino Dios quería ¿qué? Un principio que no podía ser alterado. Y hay mucha gente que son buenos proclamadores del nombre de Dios, pero son malos a lo que respecta a honrar a Dios en todos sus caminos. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Que son buenos proclamadores y defienden el nombre de Dios teológicamente a través de predicaciones, pero en su vida práctica están violando el mandamiento y quebrantando el principio. ¿Y quién es el que está siendo afectado cuando nosotros quebrantamos el principio? No es Dios. No es Dios, sino nosotros. Amén. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Este ejemplo es un ejemplo jocoso, pero lo he usado mucho. ¿Usted quiere violar el principio de la gravedad? Súbase al edificio más alto de Houston y tírese para ver quién es el que va a necesitar ayuda. ¿Verdad que sí, amados hermanos? Si usted viene, amados hermanos, todo vendado y todo, amén, en una camilla con oxígeno, amados hermanos, no fue porque Dios se te quedó dormido, es que tú pretendiste quebrantar un principio establecido que no se puede violar. Y cuando el hombre quebranta un principio que no se puede violar, el que sufre no es Dios, no es el evangelio, sino el hombre mismo que quebranta ese principio. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y esto es importante porque cuando quebrantamos el principio, el que sufrimos somos nosotros, y eso solo confirma que Dios tenía razón. ¿Cuántos adoran a Dios? Que Dios tenía razón. Ahora, Josué le dice a Acán, mira lo que Josué le dice a Acán, en el versículo 19. Dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Cuando la suerte cayó sobre Acán y se descubrió que Acán era la causa de que Israel estuviera ahora bajo maldición, bajo los efectos de anatema, miren las palabras de Josué a Acán: da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Now, that's weird. Porque lo que estaba diciendo Josué era: confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. ¿Por qué razón? Porque cuando pasamos por circunstancias en la vida donde, amados hermanos, sufrimos el efecto de haber quebrantado un principio, nuestra confesión y admisión de ese pecado exalta y alaba la veracidad de un Dios perfecto. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Por eso, mire, amados hermanos, escúcheme bien, no se defienda. ¿Dicen amén? Amén. Si usted comete un pecado o comete una infracción o viola un principio, por favor, no trate de defenderse.
sino que confiese su pecado, admita su error, porque así vas a ver honrado y alabado a un Dios, afirmando que tú estás pasando por la circunstancia porque quebrantaste un principio que nunca debiste de haber quebrantado, y el que estableció ese principio se llama ¿quién? El Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahora, hoy, escúcheme bien, amados hermanos, hoy hay un problema con muchas predicaciones. Hay un problema con muchas predicaciones, ¿por qué? Presentan a un Dios de amor, presentan un Dios de victoria, presentan un Dios de bendición, presentan a un Dios que bendice, pero omiten el principio. Entonces, el mensaje está incompleto cuando promovemos a Dios como el que bendice, como el que multiplica, como el que prospera, como el que da victoria, y omitimos la forma en que se obtiene la bendición divina. Dice amén, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes han visto estos anuncios de estas correas que venden, que quita toda la grasa y que elimina toda la grasa del cuerpo? Levante la mano. Vamos a ver. ¿Cuántos han visto estos comerciales en televisión? Todos. ¿Verdad que el que está promocionando la correa no se parece a mí? No es un gordito así todo descuadrado, ¿verdad que sí? Con la pancita por fuera, ¿verdad que sí? Compren la correa porque miren, ¿verdad que sí? ¿Verdad que nunca presentan a una persona con la figura mía? ¿A quién presentan? ¿A quién presentan? A una persona que no sale del gimnasio, que está en el gimnasio 6 horas al día, que no tiene ni una onza de grasa en su cuerpo, que está levantando pesas todos los días, lo alquilan, le pagan $3,000 o $4,000 para que salga en el comercial con la correa que te va a dar ese cuerpo si tú la compras. Que te va a dar ese cuerpo físico si tú la compras. Y así muchos presentan a Cristo. Ven a Cristo que todos tus problemas se te van a desaparecer. Eso, ¿sabe lo que se llama eso? Eso no se llama buenas nuevas. Eso no se llama predicación del evangelio. Eso se llama propaganda. Hasta la palabra suena mal. Propaganda. ¿Por qué? Porque la propaganda y su impacto pretende exponer una irrealidad para que la gente compre el resultado. Dice la amén, amados hermanos, para que la gente compre el resultado. Y muchas veces cuando la hermana reina ordena ese cinturón para perder peso, ella se está viendo con un 12-pack. Porque el producto que se le vendió fue ese. Y lamentablemente, escúchame bien, hoy se está predicando una propaganda en lugar del evangelio. ¿Por qué? Porque nos están vendiendo bendición. En una predicación nos están vendiendo ¿qué? Victoria. Nos están vendiendo ¿qué? Multiplicación. Nos están vendiendo ¿qué? Conquista. Pero nadie habla de la obediencia. Amén. Nadie habla del principio divino. Y vemos aquí, amén, gente en las iglesias levantando su billetera para que Dios le derrame sobre ellos una unción de multiplicación cuando ellos están quebrantando el principio. ¿Cuál principio? El de la mayordomía. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Y vemos gente, levante su billetera. ¿Por qué? Porque aquí hay una grande unción. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a traer una unción de ¿qué? De multiplicación. Y declara en el nombre de Jesús que todas las deudas se te van. Y está la gente, claro, con deudas, diciendo, pues esto es un buen camino corto, porque la falta de principio para muchos es el camino corto para obtener el resultado que la Biblia establece bajo un cierto procedimiento y ciertas instrucciones específicas. Amén.
¿Cuántos adoran a Dios? Yo compartía con los varones los otros días de que muchas veces la gente con una mala premisa de propaganda espiritual se les ofrece que Dios va a cancelar todas sus deudas. Y hay gente, amados hermanos, orando hoy en muchos lugares para que Dios cancele sus deudas. ¿Sí? ¿Por qué estará orando el acreedor de esas deudas? Usted está orando para que Dios cancele sus deudas y a quien usted le debe. ¿Por qué estará orando él? Para que le pague. Para que le pague la ¿Ah? ley del mundo. Y en una ocasión vino un muchacho conmigo y me dice, mira, hermano Ríos, yo estoy declarando por fe que todas mis deudas se van. Y yo lo dejaba con sus disparates hasta el día de pago. Y él llegó a donde mí el día de pago y empiezo, y él me miraba, ¿qué le pasará a este? Yo, gloria, está bueno. Y él me miraba y se volvió loco. Y me dice, pero ¿qué pasa, señor Ríos? No encuentro tus 40 horas. ¿Cómo que usted no encuentra mis 40 horas? Usted me la debe. Y dice, así mismo está su acreedor, esperando que usted le pague la cuenta mientras que usted ora a Dios para que Dios se la borre. ¿Por qué razón? Porque muchas veces adoptamos un evangelio sin principio y eso no es evangelio, eso es propaganda. Y la propaganda está llena ¿de qué? De mucha mentira y mucha falacia. Porque en el momento que le ofrezcan a usted una bendición de Dios sin un principio establecido, le están vendiendo mentira. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Le están vendiendo una mentira. Y Dios, escúcheme, a lo que respecta su promesa y el cumplimiento de sus promesas, no hay un camino corto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No hay un camino corto para que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Quería Dios bendecir al pueblo de Israel? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué razón Acán no esperó el método de Dios para la bendición? Sino que él mismo se apropió de una bendición que se tornó en ¿qué? En maldición. Escúcheme bien. Acán tomó bienes. Escúcheme. Pero los bienes no resultaron en bendición, sino en maldición. Cuidado, amado hermano, en que en el deseo de la obtención de los bienes, en lugar de tornarse los bienes en una bendición para usted, se tornen en una maldición para usted. ¿Por qué? Porque el que trata de obtener bienes ilegítimamente, ese bien se torna en maldición. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Acán. Tomó de los bienes. Pero esos bienes eran ¿qué? Anatemas. Si tú mientes para que te aprueben un dinero, recibiste el bien que es el dinero, pero estás bajo maldición. I know it doesn't sound good in Christmas. Si usted trata de ilegítimamente apropiarte de una bendición que ya Dios tiene establecido la forma en que tú lo vas a recibir. ¿Tenía Dios establecido ya la forma en que Israel iba a recibir su bendición? Claro que sí. Pero cuando Acán trata de ilegítimamente apropiarse de un bien, lo que él quiso que fuera su bien, se tornó una maldición, no solo para él, sino para el pueblo entero. No solo para Acán, sino para toda su familia. ¿Cuántos adoran a Dios en esta tarde? Y mira lo que dice: la tentación de alterar los principios divinos viene a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. La razón por la cual muchas veces queremos acelerar la promesa de Dios para nosotros no es por razones buenas, sino razones pecaminosas. Porque Dios tiene un tiempo, tiene una forma de bendecirnos cuando nos adherimos al principio. Cualquier desvío a ese método puede resultar en nuestra muerte. ¿Dicen amén? Dice, mira lo que dice Acán. Acán respondió a Josué diciendo:
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Dice, lo cual codicié y tomé. Ahí está admitiendo que fue su naturaleza pecaminosa que lo hizo obtener un bien que Jehová ya le quería dar de antemano. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Muchas veces cuando recibimos el bien que Dios nos quería dar, pero no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo nuestro, terminamos ¿qué? Causándonos mayores problemas. ¿Dice amén a alguien esta noche, amados hermanos? Ahora, esta es la conclusión divina de la circunstancia de Acán. Dios le dice, después que Acán y su familia son sentenciados, Dios le dice al pueblo de Israel, levántate, versículo 13, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. Ahora mira lo que dice, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. En otras palabras, no puedes experimentar victoria si no renuncias a la desobediencia. Hay una gran diferencia entre obtener bienes, pero no recibir bendiciones. Yo no quiero los bienes, sino vienen con bendiciones. Dicen amén, amados hermanos. Yo no quiero dinero, si no viene por el método que Dios ha establecido, yo recibirlo. Yo no quiero riqueza, sino es por la fuente divina del Dios que todo lo provee. Yo no quiero victoria si yo tuve que hacer todo para la victoria y no utilicé el principio de la obediencia. Dicen amén, amados hermanos. ¿Sabe que hay personas orando a Dios para que Dios le conceda el bien que ilegítimamente están buscando? Hay personas orando a Dios para que Dios le conceda el bien que ilegítimamente están buscando. Ay, Señor, que me aprueben la casa. Sí, pero llenaste la aplicación de mentira. Ay, Señor, tú eres Jehová Jireh, Padre, que me aprueben el carro. Sí, pero pusiste un montón de información que no es cierto. Acuérdate, solo hacer $10,000, no 150,000. Dicen amén, amados hermanos. Y ahora, después de haber llenado la aplicación de muchas mentiras, estamos diciendo, ay, Señor, concédela a tu hijo. It doesn't work that way. Dicen amén, amados hermanos. Amén, porque la bendición de Dios, escúcheme bien, viene a través de la adhesión de principios bíblicos. Los bienes pueden resultar en tu muerte. La bendición de Dios te bendice. Dice amén, amados hermanos. Los bienes, la obtención de ciertas cosas ilegítimamente pueden resultar en tu muerte, pero la bendición de Dios es algo que te mantiene vivo y te ayuda a siempre adorarle y bendecirle. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece. Amén. Pero dice otra cosa. ¿Qué otra cosa dice? Ah, la bendición de Jehová es la que enriquece. Después dice, y no añade tristeza con ella. Amén. Dice amén, amados hermanos. Cuando la bendición viene de Dios, usted puede regocijarse en Él todos los días por esa bendición. Amén. Muchos esposos diciendo, ay, lo que resultó para mí bendición ha venido a ser la mayor maldición. No piense así de su esposa, amén, porque ella es la benevolencia de Jehová. Dice amén, amados hermanos. Debe de tener cuidado de no menospreciar la bendición de Dios a través del camino de la obediencia para obtener bienes que solo van a durar, ¿por qué? Por un breve tiempo. Amén. Y nunca van a ser disfrutados. Amén. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo.
me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Pero ¿qué sucede con esas cisternas que cavaron para sí? No retienen agua. Y Dios quiere, amados hermanos, escúchame bien, que este año próximo comencemos a meditar más en el principio bíblico. Y que le digamos a Dios, Señor, yo quiero empezar un año, este año, adherido y pegado a un principio que resulte en una obtención de la bendición tuya que ha sido prometida para mi vida y que yo pueda adorarte, bendecirte y agradecerte tu bendición porque viene de la fuente de la obediencia de un principio inquebrantable. Amén. A lo que respecta a tus hijos, adhiérete a un principio bíblico. A lo que respecta al matrimonio, adhiérete al principio bíblico. A lo que respecta a la bendición material, porque ¿quién aquí no quiere bendición material? Amén. Amén. ¿Solo dos hermanos? Amén. Amén. ¿Usted trabaja de gratis? ¿Quién aquí trabaja de gratis? Levante la mano. ¿Quién aquí trabaja porque quiere ser bendecido materialmente? Come on. Pues entonces busquemos el principio divino de Dios para todos los aspectos de nuestra vida, tanto materialmente, pero principalmente en las cosas espirituales. Hay un principio no quebrantable, lo ha establecido Dios, y Dios quiere que nuestra bendición, cumplir su promesa en nuestra vida, pero bajo los principios correctos. Pongámonos de pie en esta noche. Gloria a Dios. Pongámonos de pies. Y yo le voy a pedir, amén, a cada hermano en esta noche. No vamos a pasar al frente. Yo le voy a pedir, amado hermano, medite sobre las buenas y malas experiencias que usted ha tenido y ha experimentado. Medite sobre eso un momento. Y reflexione en su vida y diga, yo quiero continuar luchando por obtener un bien que me daña en lugar de bendecirme. Que fue la oración de Jabes. Si bendijeses mi casa, si trajeses bendición al esfuerzo de mis manos, si multiplicares mi hacienda, mis frutos, la oración de Jabes fue, no deje que me dañe. Y si usted quiere, amado hermano, mire, vivir bajo la promesa de bendición de Dios. Vivir bajo la promesa de bendición de Dios. Si usted quiere que Dios convierta lo que ha sido maldito a consecuencia de sus errores en bendición, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero solo si erradicamos de nuestro corazón la desobediencia. Si reconocemos y confesamos nuestro pecado, Señor, en esta área de mi vida como padre, yo pequé contra ti. Como esposa, yo no hice lo correcto. Como hijo, Señor, no obedecí. Amén, sea cual sea la circunstancia, amén, hay una oportunidad de parte de Dios de poder corregir aquellas cosas en las cuales nosotros quebrantamos un principio y verdaderamente experimentar su bendición y recibir sus promesas con gozo. Ya mismo comienza un nuevo año, amado hermano. Levante su mano ahí donde te diga, Señor, yo quiero empezar un año adhiriéndome al principio divino. Que sea la obediencia a ti la que bendiga mi hogar, mis hijos, mi matrimonio, la iglesia, mi ministerio. Señor, que sea la adhesión a ese principio que pueda traer bendición, que no traiga consigo tristeza y amargura, sino regocijo y alegría y gozo a lo más profundo de mi vida. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, a cada joven, a cada dama que está aquí con nosotros, a cada varón, Señor, bendíceles de una forma especial, Señor amado.
Ayúdanos como hijos tuyos, Señor, a adherirnos a un principio inquebrantable, reconociendo que tú eres un Dios santo, un Dios veraz. Señor, que en el Evangelio hemos sido salvos por gracia, pero queremos tu bendición, queremos tu gloria, tu bondad manifestada en nuestra vida, Dios mío, a través de la obediencia. Ayúdanos a encontrar el camino de la obediencia en el área del matrimonio, en el área de las finanzas, en el área de la crianza de los hijos. Ayúdame a encontrar ese camino de obediencia y caminar por ese sendero inquebrantable de obediencia para poder recibir las bendiciones y promesas que tú has dado a nuestra vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, gracias.